etc. Y ¿cuántas familias hoy sufren porque no hay amor? Por la incomprensión no reina Cristo en el corazón. Por tanta maldad el mundo en penumbra está. Notas y cánticos de paz. Por tanta maldad, tristes recuerdos quedan ya, y la sonrisa de alegres niños pronto, muy pronto, renacerá. Por tanta maldad, tristes recuerdos quedan ya, notas y cánticos de paz. Por tanta maldad, tristes recuerdos quedan ya, y la sonrisa de alegres niños pronto, muy pronto, renacerá. Libro de Salmos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este programa en defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes, para todos aquellos que no me conocen. Y les invito a que se suscriban a este canal, a todos aquellos que no lo han hecho todavía. Y bueno, en esta tarde tengo la bendición que Dios me permite tener aquí conmigo al pastor Roberto Carlos, pastor de la Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores, de acá de Tepic, Nayarit. Y bueno, es un privilegio para mí que esté con nosotros, pastor. No sé si quiera saludar a la audiencia que nos escucha. Claro que sí. Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, y pues a toda la audiencia que en ese momento pues está conectando y está pues entre nosotros. Es un placer, y pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar el día de hoy compartiendo su palabra. Es una oportunidad, es un privilegio, y a la misma vez es una gran responsabilidad. Así que pues gracias a Dios y gracias a ustedes también que están conectados. Dios les bendiga. Amén. Pues un saludo para todos los hermanos de Nayarit que nos están escuchando en esta tarde. Les invitamos a que compartan este enlace, amados hermanos, para que podamos llegar a una mayor cantidad de personas y que esta predicación pueda ser de bendición, que esta predicación pueda alcanzar muchas almas, ¿verdad? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que Él nos da de estar aquí, en esta oportunidad para poder hacer su obra, para poder hacer su voluntad. Y bueno, le mandamos por última vez saludos, no solamente a los de Nayarit, sino de todo México y de otros países, ¿verdad?, que nos están escuchando por la gracia de Dios. Y oramos con todo el corazón para que con la ayuda de Dios se pueda compartir este video y pueda crecer, y que el mensaje de Dios pueda llegar a muchas almas, pueda llegar a muchas personas con la ayuda de Dios, amados hermanos. Así que bueno, pues sin más por el momento, voy a introducir al pastor Roberto Carlos para que nos traiga esa porción del alimento de la palabra de Dios para nuestras vidas en esta tarde. Dios les bendiga y los dejo con el pastor Roberto Carlos. Gloria a Dios. Muy bien, y pues también gracias a Isaac por la invitación, Isaac.
que pues extendiste hacia mí para poder compartir en tu canal la palabra de Dios. Muy bien, pues como ya está por ahí el título puesto, el tema que quiero compartirles le he titulado La importancia de estudiar la Biblia. Y vamos a leer una parte de la Escritura que es en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Para la gloria de Jesucristo, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Muy bien. Esta es la escritura que vamos a estar estudiando, vamos a estarla leyendo, y de aquí donde vamos a extraer alguna de tantas enseñanzas que podemos nosotros aprender de este solo versículo. Y antes que nada me gustaría que entremos en el contexto de este versículo que acabamos de leer, para después desarrollar entonces una de las tantas enseñanzas que este versículo pues nos ofrece. En el contexto vemos aquí que quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Dice el contexto que el Señor Jesucristo subió a Jerusalén donde se celebraba una fiesta judía. Y en Jerusalén había un estanque que se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. En ese estanque, pues dice la escritura, que bajaba un ángel de tiempo en tiempo. Se puede entender que el ángel bajaba cada año. Cada año bajaba un ángel entonces para agitar las aguas, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Así que este dato es muy, muy interesante, porque cuando nosotros leemos la escritura y vemos que había mucha gente que buscaba la manera de llegar a este estanque para recibir su sanidad, podemos nosotros entender o imaginarnos que había personas quizás que tenían bastantes años, como vamos a verlo ahorita en el contexto. Había gente que tenía bastantes años sin recibir lo que tanto anhelaba, sin recibir su sanidad, sin recibir esa oportunidad, una sola oportunidad, única oportunidad para poder ser sanados. Porque el primero que llegaba, gloria a Cristo, que descendía al estanque, entonces era el que quedaba sanado, gloria a Dios. Así que ahí, hermanos, en ese estanque, en ese lugar, se encontró el Señor Jesucristo con un hombre que tenía 38 años enfermo. Imagínense, 38 años con una enfermedad, y buscando, gloria a Cristo, el momento preciso para poder meterse al estanque y quedar sanado. 38 años intentando meterse al estanque y no podía. Pero afortunadamente apareció nuestro Señor Jesucristo. Afortunadamente apareció aquel que todo lo puede, aquel que tiene el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Y siempre nuestro Señor Jesucristo aparece en el momento más oportuno, cuando menos nosotros lo pensamos. Nuestro Señor Jesucristo ahí aparece, gloria a Dios, y siempre aparece para darnos lo que quizás durante mucho tiempo o muchos años esperábamos o anhelábamos, una oración que durante mucho tiempo hemos estado presentando delante de Dios. Y Dios, hermanos, nunca llega tarde. Aquí nuestro Señor Jesucristo entonces se encontró con este hombre que tenía 38 años enfermo, y le preguntó, nuestro Señor Jesús le preguntó a este hombre, ¿quiere ser sano?, le preguntó. Y el Señor Jesús y el enfermo le respondió que sí, pero le dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
El Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, la sanidad la recibió, hermanos, de una forma maravillosa, de las mismas manos, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y anda, gloria a Jesucristo. El día, eso es muy importante para nuestro tema. El día en que fue sanado el hombre y tomó su lecho, dice la palabra es que era día de reposo. Y estaba escrito que en ese día no se debía llevar ninguna carga, lo que entonces despertó en los judíos, líderes religiosos, una persecución en contra del Señor Jesucristo para matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en día de reposo. Siempre habrá oposición cuando Dios usa un vaso. En ese momento, Dios estaba usando a su Hijo Jesucristo para sanar a un enfermo. Como muchas otras veces, Dios a través de su Hijo hizo milagros. Dios a través de su Hijo expulsó demonios. Dios a través de su Hijo perdonó pecados, gloria a Cristo. Y siempre había oposición y siempre había quienes por envidia, por celo religioso, gloria a Cristo, e inclusive por ignorancia, gloria a Dios, intentaron matar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en muchas ocasiones intentaron y lo lograron. Claro, por voluntad de Dios y porque estaba dentro del plan divino del Todopoderoso. Siempre que Dios usa un vaso, que sea Dios usando un vaso, gloria a Dios, siempre habrá oposición, envidias, calumnias, gloria a Jesucristo, siempre habrá murmuraciones, falsos testimonios. Si nuestro Señor Jesucristo lo padeció y nosotros nos dejamos usar por Dios, debemos entender que vamos a padecer las mismas cosas que padeció nuestro Maestro por excelencia, el Hijo de Dios. Así que, por otro lado, el Señor Jesucristo les decía que Dios era su propio Padre y más procuraban matarle. Recuerden que una de las cosas por las cuales procuraban matarlo era por la ignorancia que había en los líderes de aquellos tiempos, gloria a Dios. Y ese problema sigue vigente, ese problema no termina. Aún todavía hay mucha ignorancia, gloria a Dios, y por causa de ello, entonces, hombres de Dios, sean predicadores, evangelistas, pastores, sufren persecuciones, gloria a Cristo. Sufren persecuciones de diferentes formas. Así que el Señor Jesucristo les recuerda a estos líderes religiosos del testimonio que el profeta Juan dio acerca de él y que las obras que él hace dan testimonio de que él y que el mismo Padre da testimonio de él, gloria a Dios. Así que por esa causa el Señor Jesucristo les dice, es que el Señor Jesucristo les dice a los estudiosos y líderes religiosos que escudriñen las Escrituras, gloria a Dios. Entonces, el contexto que leímos o que les mencioné es la causa por la cual llegamos a este punto donde nuestro Señor Jesús les dice, escudriñen las Escrituras, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ellos ignoraban, gloria a Dios. Ignoraban muchas cosas, gloria a Jesucristo. Aún siendo líderes, aún siendo maestros, gloria a Cristo, ellos estaban en una total ignorancia, gloria a Cristo. Entonces, una vez que ya vimos el contexto, volvamos a nuestro texto para extraer la enseñanza que debemos aplicar a nuestra vida cristiana, gloria a Dios. Y entonces dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primero, hermanos, lo primero que tenemos que entender o saber es que, gloria a Dios, que las Escrituras, gloria a Dios, que se deben de escudriñar,
¿Qué son las escrituras? Lo primero que tenemos que entender es qué son las escrituras que tenemos que escudriñar. Ahora, aquí la palabra escritura que leemos nosotros cuando el Señor Jesús les dice escudriñad las escrituras, es una palabra griega que es grape. Y esa palabra que el Señor Jesús utilizó habla de una biografía y habla de un documento escrito divinamente y también considerado como la voz de Dios. Ahora, los estudiosos, los religiosos de aquellos tiempos, obviamente que lo que ellos estudiaban, por decirlo de alguna manera, o leían, y de donde ellos enseñaban, pues era de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta, gloria a Dios, hasta Malaquías, ¿no? Ellos tenían los escritos y en base a ellos enseñaban, gloria a Dios. Y el Señor Jesús les dice, les menciona esta palabra griega, grape. Les dice, escudriñen, grape. En otras palabras, escudriñen la biografía, escudriñen este documento divino, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Escudriñenla, gloria a Jesucristo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En una ocasión dijo uno, así como vamos al pesebre, a la cuna para ver al bebé, así vayamos a las escrituras para ver a Cristo. Los móviles correctos o los motivos correctos por los cuales nosotros debemos escudriñar las escrituras, principalmente es para conocer más a Cristo, gloria a Dios. Para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, aquel que vino y murió por nosotros. Es para aprender de Él, para saber quién es, cómo vivió, qué hizo, gloria a Jesucristo. Para apreciar su amor, gloria a Dios. Y también para aprender de nuestro buen Padre Celestial, para conocer a Dios también, para eso debemos ir a las Escrituras. El fin de estudiar la Biblia, de escudriñarla, gloria a Jesucristo, no es para llenarnos de orgullo, gloria a Cristo, como muchos pues hoy en día están envanecidos en sus mentes. No es para eso, no es para, gloria a Dios, para vanagloriarnos, no es para estar entrando, hermanos, en contiendas y en pleitos que no edifican, gloria a Cristo. La principal razón es para edificación propia, para crecimiento propio y para edificación de los demás. Para eso debemos escudriñar las Escrituras, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, para saber quién es Él. Estos hombres, estos estudiosos, estos religiosos, maestros de la ley, a pesar de que eran estudiosos y maestros, no sabían quién era el Señor Jesús, no lo conocían. En una ocasión el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos unos dicen que tú eres Jeremías, otros que tú eres Elías o otros dicen que eres alguno de los profetas. Muy bien, y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro contestó correctamente, gloria a Cristo, porque Dios, el Espíritu Santo, el Padre, gloria a Dios, el Todopoderoso, te lo reveló, le dio el entendimiento. ¿Y quién era el apóstol Pedro? Era un hombre del vulgo, dice la Escritura, era un hombre sin estudios, gloria a Cristo. Y no estamos hablando que no se debe uno de preparar, sino que Dios, hermanos, habita en la sencillez y en la humildad, gloria a Cristo. No en la arrogancia, no en la soberbia, no en corazones orgullosos, contenciosos, gloria a Cristo. Entonces, también podemos ver que en los tiempos del profeta Oseas, dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Dios, gloria a Cristo.
¿Cuál es nuestra preocupación hoy en día a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de escudriñar, de aprender griego, hebreo, arameo, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el fin de estas cosas? ¿Cuál es la intención de estudiar y ejercer un doctorado en teología? No sé, qué otras cosas más que se puedan ganar u obtener. Los tiempos entonces del profeta Oseas, o a través del profeta Oseas, Dios dice, mi pueblo pereció, fue talado, porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Dice Dios a través del profeta Jeremías, dice, yo lo que quiero es que mi pueblo me entienda y me conozca, que sepa quién soy yo. Dice, alabes el fuerte en su fuerza. Alabes el sabio en su sabiduría, pero el que ha de alabarse, alábese en entenderme y conocerme. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Gloria a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo sirvo yo a Dios? ¿Cómo agrado yo a Dios? Eso es lo que debemos nosotros de primera mano interesarnos en hacer. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia, hermanos, alguien dijo que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, gloria a Cristo. La Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Entonces, el Señor Jesucristo utiliza esta palabra agape, que es una biografía. Y una biografía, hermanos, ¿qué es? Una biografía habla de una persona o de varias personas en donde ponen datos de la persona que se quiere conocer, ¿no? Puede ser fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, quiénes fueron sus padres, dónde nació, inclusive dónde murió. Bueno, pues la Biblia tiene estos datos acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, acerca del fundador de nuestra fe, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. Por eso somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, somos discípulos de Jesucristo. Vamos tras sus pisadas, vamos tras su ejemplo, vamos tras sus enseñanzas. Gloria a Dios. No enseñanzas ni mandamientos de hombre alguno común y corriente, sino tras las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 24, gloria a Dios, vamos a darle lectura. Lucas capítulo 24, el versículo 27, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, después de la resurrección, gloria a Dios, Señor Jesucristo, entonces, pues se aparece, ¿no? A sus discípulos, se aparece a unas personas en el camino a Emaús, gloria a Cristo. Y bueno, había quienes, pues, sabían de alguna manera que el Mesías iba a resucitar. Estaba escrito en las Escrituras. Pero al no verlo, pues como que les empezó a entrar la duda. Entonces, él empezó a hablar con algunos y dice aquí que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, aquí vemos la biografía, o sea, la palabra de Dios es la biografía, una biografía que habla acerca no solamente de Dios, sino que también habla acerca de su Hijo Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Amén. No solamente habla de Dios, también habla de su Hijo Jesucristo. Es una biografía, gloria a Dios. Aquí utiliza entonces nuevamente la palabra escritura, gloria a Dios, o la palabra griega grape. Comenzando desde Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Torá o como el Pentateuco. Y los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con Génesis. Y luego dice, y siguiendo por todos los profetas, es decir, los libros siguientes que anunciaban la venida del Mesías o Cristo hasta Malaquías, incluyendo
los salmos. Entonces, tenemos lo que hoy conocemos de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que en su momento aquellos hombres deberían escudriñar, y la iglesia escudriñaba. ¿Qué era? Era el Antiguo Testamento en su momento, gloria a Cristo. Hasta cuando llegó entonces Pablo y comenzó a escribir cartas a las iglesias, gloria a Dios. Entonces, vemos aquí las escrituras que son desde Génesis hasta Malaquías. Pero leemos en segunda de Timoteo, gloria a Dios, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16, gloria a Dios, lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 16, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es muy importante, porque de repente hay muchos escépticos, mucha gente que le gusta para todo encontrarle un pero a las cosas de Dios. Gloria a Jesucristo, para no promoverlas, para no anunciarlas, o sencillamente para entorpecer la obra de Dios. Pero Dios es sabio en todo, gloria a Cristo. Entonces, dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él debe perseverar en lo que ha aprendido. Timoteo, sabemos que él era un joven pastor, que su papá era griego y su mamá era judía. Entonces, él aprendió de su mamá, Eunice, y de su abuela Loida, quienes lo instruyeron en las escrituras, lo instruyeron en la, vamos a decirlo, así es, lo instruyeron en la palabra de Dios. Lo que ya les comenté, desde Génesis hasta Malaquías. Timoteo fue instruido en las escrituras, fue instruido, gloria a Jesucristo, en la Torá, en el Pentateuco, etcétera. ¿Sí? Como todo un judío, gloria a Jesucristo, así fue instruido Timoteo y aprendió entonces. Él aprendió de Dios. Y aquí Pablo dice que él debe perseverar en lo que aprendió. Y luego le dice, y, gloria a Cristo, y te persuadiste, es decir, y te convenciste. O sea, Timoteo era un joven pastor convencido en lo que él fue enseñado, en la doctrina, gloria a Jesucristo, sana de las escrituras. Ahora le dice Pablo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Gloria a Dios. Entonces, aquí Timoteo ya no solamente tenía el conocimiento de las sagradas escrituras, que son desde Génesis hasta Malaquías, sino que ya Timoteo había aprendido también ahora el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora había aprendido las enseñanzas del maestro por excelencia. Aquí ya Timoteo, gloria a Cristo, aquí ya estaba la iglesia creciente, ya había nacido, ya estaba creciente la iglesia, ya estaba caminando no solamente bajo la Torá o el Antiguo Testamento, sino que ya estaba caminando la iglesia bajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya se estaba proclamando el evangelio de el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Timoteo estaba convencido de que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el enviado por Dios, que era el Salvador del mundo, que el que había muerto y resucitado por nosotros. Pero también dice Timoteo, y que Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo, cuando dice las sagradas escrituras que has aprendido desde la niñez, gloria a Dios, aquí Pablo entonces le está citando el Antiguo Testamento. Y luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene el soplo de Dios, tiene la vida de Dios, gloria a Jesucristo.
Amén. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hasta aquí, hermanos, toda la escritura es el Antiguo Testamento. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Aquí entonces está haciendo referencia a lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Solo el Antiguo Testamento debe escudriñarse y considerarse como sagradas escrituras? La respuesta es no. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí Pedro el apóstol está dando testimonio de que Pablo, hermanos, pues predicaba a Cristo y, gloria a Dios, y que él había recibido sabiduría, gloria a Dios. Y según la sabiduría que el apóstol Pablo recibió, gloria a Dios, entonces hablaba él. Según la sabiduría que él tenía, hablaba y escribía, gloria a Cristo. Dice casi en todas sus epístolas, el versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, gloria a Dios. Y luego dice, entre las cuales los doctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Entonces, aquí, hermanos, esa frase, otras escrituras, nos dan la entrada y el entendimiento que los escritos de Pablo también se consideraron escrituras, gloria a Dios. Amén. Entonces aquí ya no solo el Antiguo Testamento, Pedro hace mención de las epístolas del apóstol y se consideran como escrituras, al decir también, como también las otras escrituras. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? Y por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, que los escritos de Pablo, las cartas o las epístolas, las sube al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, las pone al mismo nivel, dando a entender que también son inspiración divina, gloria a Dios. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, entonces, gloria a Dios, escribe. Y no solamente Pablo, tenemos a Juan, gloria a Dios, tenemos al mismo apóstol Pedro, tenemos a Santiago, gloria a Jesucristo, quienes también escribieron, gloria a Dios, cartas y que también están al mismo nivel de las escrituras porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir a las iglesias, para escribir a los hermanos que se iban añadiendo a la fe de Jesús, gloria a Cristo, y llámese que fueran gentiles o judíos, gloria a Dios. Se iban añadiendo, como dice la palabra, Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, gloria a Jesucristo. Entonces, ellos escribieron a la iglesia y sus escritos están al mismo nivel que las otras escrituras, que lo que Pablo dijo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que está escrito ya, el canon de la Biblia ha sido cerrado, ha sido sellado. Todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo así es inspiración por el Espíritu Santo de Dios. De allí en fuera, ya ni un otro libro tiene la misma estatura. Aunque sea escrito por un hombre de Dios, no tiene la misma estatura de la Biblia. O sea, no se puede aparejar a las Sagradas Escrituras. No quiere decir que no sea edificativo o que no deba de considerarse para nuestro crecimiento. Claro que sí. Alguien dijo que el don de maestro es un don muy olvidado, porque no solamente el maestro enseña desde un púlpito o desde una clase
sino que también el maestro enseña a través de libros escritos. Entonces, alguien dijo que el don de maestro ha sido olvidado porque hoy en día ya la gente no solamente no lee la Biblia, sino que ya no lee ni siquiera buenos libros cristianos. Ojo, buenos libros cristianos, gloria a Cristo, los cuales también son provechosos para nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana o nuestra vida espiritual. Amén. Gloria a Dios. Pero recordemos que un libro escrito por un hermano usado por Dios, no podemos decir que ese libro es igual que la Biblia. Claro, no menospreciamos el hecho de que un hermano escriba un buen libro cristiano para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son las escrituras que se deben escudriñar. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna, y lo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ahora nosotros entendemos que esas escrituras son desde Génesis hasta Apocalipsis. Son las escrituras que tenemos que escudriñar. Todo aquel que cree en la Biblia y que cree que la Biblia es palabra de Dios, debe no solo leerla, sino escudriñarla. Todos los cristianos, hermanos, todos, si tú tienes poco tiempo, aún en el poco tiempo que tengas, debes convertirte en un estudioso de la Biblia. Todos tenemos debemos tener esa necesidad y tenemos ese deber de estudiar la Biblia, gloria a Jesucristo. Amén. Porque el Señor Jesús nos lo ha dicho, escudriñad las escrituras, gloria a Jesucristo. Todos debemos convertirnos entonces en estudiosos, gloria a Dios, de la Biblia, gloria a Dios. Muchas veces creemos que esa es la tarea del pastor, del predicador o del maestro o del evangelista. No, esa tarea nos compete a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque qué tal que si de repente a lo mejor nuestro pastor se llegara a equivocar de una forma intencional, qué tal si de repente él se equivoca, ¿sí? Porque todos somos humanos y en algún momento podemos a lo mejor equivocarnos, ¿sí? Decimos algo equivocado, gloria a Dios. Entonces, alguien que está estudiando la Biblia puede decir, oiga, pastor, fíjese que usted dijo algo así y pues yo como que creo que no es así, y platican con nosotros y ya como que nosotros de repente entendemos, ¿no? Los pastores hablamos mucho, gloria a Dios. Entonces, de repente, entre tanto hablar, podemos cometer algún error, y alguien que esté ahí bien atento y que estudia puede ayudarnos, gloria a Jesucristo. Amén. Puede bendecirnos al marcarnos a lo mejor ese error. Puede ser algún predicador que esté allí también, puede ser algún evangelista, o si bien de repente escuchamos a alguien predicar y que si es un falso maestro, es un falso profeta, es un falso pastor, gloria a Dios, hoy en día que sobreabundan por el internet, y que hoy en día pues muchos hermanos, ¿no? También se echan un buen clavado en ver predicaciones por internet. Si usted no es estudioso de la Biblia, no va a discernir entre lo bueno y lo malo, o entre la verdad y el error. ¿Y qué va a pasar? Que usted le va a decir amén a todo lo que escuche, y siendo falso. Usted va a creer todo lo que escuche cuando aquello es una mentira. Entonces, por eso es importante convertirnos en estudiosos de la palabra de Dios, y ojo con lo que voy a decir, bajo la tutela de nuestro pastor. Amén. Porque a veces, estudiamos y podemos equivocarnos, y tenemos nosotros que someternos a la guía del pastor, puesto que es el deber del pastor, ¿no? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, aliméntenla, diríjanla, gloria a Dios. Entonces, también es importante que usted, al estudiar la Biblia y tenga dudas, acuda a su pastor, acuda con el pastor que usted está bajo su cuidado, para que le ayude, gloria a Jesucristo. Eso es muy importante también, y por qué no mencionarlo, ¿no? Muchas de las veces sucede en las congregaciones que de repente hay hermanos que tienen dudas, y en vez de ir con el pastor, van con otro hermano,
que es pequeño, y ese no es el orden de Dios. O peor aún, van con otro pastor a pedirle un consejo, y ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que tú eres una oveja y hay un pastor que está orando por ti, que está velando por ti, que está ayunando por ti, que está ahora sí que quemándose las pestañas, escudriñando las escrituras por ti para alimentarte adecuadamente, y de repente tú vas con otro pastor para pedirle un consejo, para pedirle ayuda, cuando tienes un pastor que te está dedicando tiempo y sencillamente lo ignoras. Entonces, eso es muy importante, que bajo la tutela del pastor que te está pastoreando, debes tú estudiar, escudriñar la Biblia e ir con él cuando tú tengas alguna duda. Ya si el pastor que te está pastoreando de repente te sabes que mira, quizás yo no puedo ayudarte en lo que tú me estás preguntando o pidiendo, vamos a darnos un tiempo para orar a Dios, pedir la dirección de Dios, y entonces nuevamente nos reunimos. Si definitivamente no hay respuesta y el pastor te dice, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece? Ahora vamos con el pastor fulano a ver qué él nos puede aconsejar o él qué te puede decir, ¿no? Pero ya bajo la autorización de tu pastor, gloria a Cristo. Amén. Bajo la decisión o la autorización, el permiso de tu pastor, gloria a Dios. Amén. Y entonces es cuando se pueden hacer esas cosas. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, escudriñar las escrituras nos invita el Señor a que examinemos, a que averigüemos cuidadosamente las escrituras y sus circunstancias. Eso es lo que significa la palabra escudriñar, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Gloria a Jesucristo. En Lucas capítulo 1, gloria a Dios, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gloria a Dios. Aquí vemos entonces a Lucas, el doctor amado, gloria a Dios, también poniendo por orden las cosas, gloria a Jesucristo, que él vio, gloria a Dios, amén, que él investigó, dice, con diligencia, es decir, cuidadosamente. A veces recibimos a lo mejor una enseñanza y gloria a Dios, esa enseñanza hay que volverla a estudiar, hay que volver a escudriñar. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermanos? Va a pasar que nuestra vida espiritual se va a enriquecer más, gloria a Jesucristo. Vamos a crecer más, vamos a madurar, gloria a Dios, vamos a tener sabiduría de Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Jesucristo. Entonces, por eso tenemos un claro ejemplo aquí de este hermano, de este evangelista o de este médico, gloria a Dios, llamado Lucas, el cual pues dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿no, excelentísimo Teófilo? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué investigar? ¿Para qué averiguar? ¿Para qué inquirir en las escrituras? Para conocer bien la verdad, que es lo que aquí le dice Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Sí, tú estás siendo instruido, pero déjame decirte las cosas o escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad. O sea, no solamente para que conozcas la verdad, sino para que la conozcas bien. Entonces hay quienes conocen la verdad, pero quizás no la conozcan bien. Entonces no solamente debemos conformarnos con conocer la verdad, hermano Isaac, sino que tenemos que ir más allá y conocerla bien, gloria a Dios, bien la verdad.
Y en el versículo 3 podemos ver entonces a un hombre que escudriña, que investiga, y que esa actitud lo llevó a ¿qué? A ordenar lo que investigó. ¿Qué podemos aprender nosotros de este versículo? Que cuando nosotros escudriñamos, investigamos cada oración de la Escritura, cada palabra de las Escrituras, nuestra vida se va ordenando y se va formando a la voluntad de Dios y nos vamos haciendo más sabios. Gloria a Cristo. Por eso es la importancia de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios a través de su palabra y a través del estudio nos va formando, nos va forjando nuestro carácter, gloria a Cristo. Nuestra forma de ser va cambiando. La palabra de Dios tiene poder, gloria a Dios. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, gloria a Dios. La palabra tiene vida, como dice Hebreos. La palabra es viva y eficaz, gloria a Jesucristo. La palabra eficaz significa que la palabra es energética o que tiene poder o energía. Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a la palabra con buenas intenciones, conocer a Cristo, aprender de Él, entonces esa palabra tiene poder y ejerce un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Cuando aprendemos de Cristo, cómo vivió Él y queremos ser como Él, esa palabra se hace carne en nosotros. Si nosotros también lo permitimos. Y empieza la transformación en nosotros. Empieza en algunos o en los que no han nacido de nuevo, empieza el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entonces es por la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo si no es por la palabra de Dios. Entonces fue lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el agua es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, el efecto que hace en nosotros es que va ordenando nuestra vida y la va formando a la voluntad de Dios. Y eso nos hace más sabios. Gloria a Cristo. En Proverbios capítulo 20, versículo 18, gloria a Dios, leemos la palabra de Dios y dice así, Proverbios capítulo 20, versículo 18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo, claro, con el consejo de Dios, con el consejo bíblico. Esos pensamientos que dice, se ordenan, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta de grandes verdades, de grandes cosas que ignorábamos, gloria a Cristo, y nuestra vida se va ordenando. O sea, primero nuestros pensamientos se van ordenando, porque recuerden, primero son pensamientos. Pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en hechos. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y luego dijo, porque del pensamiento, del corazón salen los malos pensamientos y luego salen los robos, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Aquí ya son acciones, ya no son palabras, son acciones. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, la estudiamos de forma ordenada, disciplinada, cuidadosamente, esa palabra va ordenando nuestros pensamientos y, gloria a Dios, nos vamos haciendo sabios y con dirección sabia se hace la guerra, gloria a Jesucristo. También se ordena nuestra fe y nuestras dudas se aclaran, gloria a Cristo. Hermanos, estudiar la Biblia es algo apasionado, es algo apasionante, gloria a Cristo. Yo creo que los que estudiamos la Biblia nos gusta, pues nos apasionamos con ella, gloria a Dios, y le invertimos mucho tiempo al estudio por esa pasión de querer saber más, y eso nos trae una bendición muy grande, gloria a Dios, muy grande a nuestra vida. Entonces, ¿para qué conocer bien la verdad? No solo para conocer la verdad, sino para conocerla bien. Gloria a Dios, amén. Es lo que, nuevamente, repito, lo que le dijo Lucas a Teófilo, ¿no? Para que conozcas bien la verdad.
No solo para que conozcas la verdad, sino para que la conozcas bien. ¿Y quién es la verdad, hermanos? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces, el Señor Jesucristo es la verdad que debo conocer bien. Muchos dicen conocerlo, pero en realidad no lo conocen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocen? Porque no escudriñan las Escrituras. ¿O por qué más no lo conocen? Porque hay gente, pues a lo mejor muy preparada y que se quema las pestañas, pero a lo mejor porque no tiene buenas intenciones. Amén, no tiene buenas intenciones del por qué conocer a Jesús, por qué saber de Él o por qué saber de las Escrituras. Y Dios no le va a revelar nada, pues a un necio, sino todo lo contrario, al corazón íntegro. Entonces Dios le concede la sabiduría y el conocimiento. Entonces, hermanos, al conocer bien la verdad, nosotros adquirimos beneficios, gloria a Dios, al estudiar la Biblia. Somos libres del pecado, somos libres de ataduras del diablo, ¿por qué no decirlo también? Somos libres, hermanos, de rencores, de odios, de miedos, de depresiones, de pleitos con nuestras familias. Somos libres de prácticas de hechicería, somos libres de lecturas de tarot, somos libres de magia blanca, de magia negra. ¿Por qué somos libres? Porque nos damos cuenta que todo eso, hermanos, no es edificante, no viene de parte de Dios, sino todo lo contrario. Nos damos cuenta de la realidad de las cosas y que todas esas prácticas van en contra de la voluntad de Dios. Y entonces cuando conocemos bien la verdad, inclusive somos libres de enfermedades. De todo esto, Jesucristo nos puede hacer libres. Solo tenemos que decidirnos en entregarle nuestro corazón a Él y reconocer que necesitamos de Él y pedirle que nos ayude. Amén, hermanos. Así que el estudio de la Biblia, más que saber de otras cosas, lo principal que debemos saber es que nos lleva y nos presenta al Salvador del mundo, al que murió por mí, al que me amó, al Hijo de Dios. Más que aprender otras cosas, lo importante es que el estudio de las Escrituras, el estudio de la Biblia, me lleva a Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Que esto sea para la gloria de Jesucristo y para la edificación de cada uno de ustedes. Jesucristo les bendiga y les guarde. Gloria a Dios. Me despido nuevamente. Un gusto haber compartido la palabra de Dios. Y pues que mi Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Los dejo con mi hermano Isaac Fuentes. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar aquí en esta tarde con nuestro hermano Pastor Roberto Carlos, que nos vino a acompañar en esta oportunidad para traernos la palabra de Dios, que la aceptamos desde luego con todo el corazón y con humildad, sabiendo que viene del Señor para todas nuestras vidas. Así que, hermanos, pues esta es la palabra de Dios para nosotros. Meditemos en lo que se nos ha enseñado hoy, ¿verdad? La importancia de estudiar la Biblia con un corazón humilde, buscando que Dios ilumine nuestras vidas y nos ayude a crecer espiritualmente para nuestro bien, nuestra propia salvación. Pastor Roberto Carlos, muchas gracias por estar aquí. De nada, gracias a ti. Que Dios le bendiga. Y bueno, hermanos, esperemos en Dios que no sea la última vez que estemos por acá, ¿verdad? Haciendo algo para el Señor juntos, con el pastor Roberto Carlos y con cualquier persona que quiera servir al Señor. No sé si quiera mandar un saludo, pastor, a alguien. Bueno, pues esperando y los hermanos se hayan conectado, principalmente por ahí los hermanos, pues igual comentarles, ¿no? Estamos pastoreando una congregación que lleva por nombre Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores. Entonces, algunos hermanos de Tijuana que probablemente se conectaron, pues un saludo a la Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores de Tijuana. Algunos hermanos del estado de Guerrero que también Iglesia de Jesucristo, el Príncipe de los Pastores en Guerrero. Pues también un saludo a los hermanos de Guerrero, un saludo a los hermanos pues también de aquí de Tepic, Nayarit, que también estuvieron conectados. Y pues ahora sí que
el saludo también se extiende para todos los hermanos, toda la audiencia. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí conectados en el programa. Les invitamos a que se suscriban al canal. Y bueno, los que quieran escuchar alguna predicación del pastor Roberto Carlos, lo pueden buscar en Facebook como Carlos Santoyo, ¿verdad? Carlos Santoyo, así con Y al final. Ahí pueden buscar en Facebook las predicaciones que sube el pastor. De todas maneras, me parece que pronto va a estar subiendo aquí también en YouTube algunas predicaciones y estudios y material. Así que pues ahí vamos a estar al pendiente para compartirles los enlaces, los que quieran ser bendecidos con las enseñanzas. Dios bendiga a mis amados hermanos y nos vemos si Dios quiere. Entonces, mañana tenemos oración a las 7 de la mañana de la hora de la Ciudad de México y a las 6 de la mañana hora de Nayarit. Así que nos vemos mañana, Dios mediante, y creo que mañana tenemos un programa en la tarde-noche también. Con la Biblia abierta se llama el programa y el tema es ¿por qué los cristianos o algunos cristianos no se congregan? Y vamos a estar hablando de la importancia de congregarnos. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios te bendiga. Recuerda que el Señor Jesucristo... ¿sí que despedir, pastor? Antes. ¿Ya? Ok. Amén. Recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor suscríbanse al canal. Dios les bendiga, amados hermanos.